senadores del Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, y representante de la provincia de Guayas. En unión familiar, que al final del día, en las luchas cotidianas, la familia es lo que realmente nos da sentido, nos da valor y nos da fortaleza. Pero ahora que ya han pasado estas fiestas, yo sí convoco a la atención ciudadana a lo que esta asamblea planifica y ha gestado durante los últimos meses, en el último mes de diciembre: enmiendas constitucionales, las reformas al tema laboral, sobre todo en el tema laboral, un tema tan sensible, tan importante como lo es el trabajo, que más allá de ser un derecho, es una fuente de realización personal, económica, profesional. El trabajo dignifica a los seres humanos y el Estado y sus instituciones deben velar por el cumplimiento de los derechos de los trabajadores consagrados en la Constitución ecuatoriana y en todos los convenios internacionales que ha suscrito el Ecuador. Si bien las últimas encuestas del INEC reflejan una baja en el desempleo, aunque se intente cambiar el nombre o recategorizar el subempleo, llamándolo como empleo inadecuado, empleo adecuado, se sigue reflejando una realidad latente en nuestro país, y es que las 2/3 partes de nuestro país trabajan de manera informal, sin el goce de los derechos, de los beneficios de ley, vacaciones, seguridad social, etcétera. ¿Qué decir de las expectativas de nuestros jóvenes de hacer efectivo aquello que manda la Constitución de la República, el acceso al primer empleo, considerarlos motor de desarrollo? Altos porcentajes se reflejan en cuanto a desempleo juvenil. Y como ya lo ha expresado el asambleísta Luis Fernando Torres en sus intervenciones públicas, la propuesta no contempla los nuevos emprendimientos, a la creación de nuevos empleos, al contrario, los disuade. Lo que tienen que entender ustedes, compañeros asambleístas, es que la ley por sí misma, por arte de magia, no es que crea la estabilidad laboral. Como con una varita, no es que se van a crear los empleos en el Ecuador, sino existe el clima necesario que concurran ciertos factores como confianza, inversión de capitales, seguridad jurídica, productividad y, por supuesto, el rendimiento laboral de los trabajadores. Esta ley rimbombante, en cuanto a su nombre, soy parte de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, llamada de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, contiene claramente preceptos que lesionan y vulneran derechos de los trabajadores. Y no es otra cosa que una reforma apurada y populista a la Ley de Seguridad Social y al Código de Trabajo, cuando supuestamente la comisión nuestra se encontraba realizando una reforma integral convocando a todos los sectores. Esta reforma no contiene informes técnicos. En los debates se han emitido muchos juicios de valor y estigmatizaciones a trabajadores honrados de este país y claramente lesiona derechos. Además que debo mencionar que estas reformas incumplen preceptos contenidos en los convenios de la OIT que ha suscrito el Ecuador, que hablan del diálogo social y del consenso tripartito entre el Estado, los trabajadores y los empleadores. Algunos reparos en cuanto a las reformas aquí incluidas. En primer lugar, ya se lo ha dicho hasta la saciedad, y me da mucho gusto cómo se han organizado los trabajadores de distintos sectores. Limitación de utilidades, no solamente que es discriminatorio, que es lesivo a 16.000 trabajadores y sus familias, que es lesivo a los hijos de los trabajadores, porque se supone que la Constitución tiene que precautelar el interés superior del menor. Ustedes saben, el 5% de las cargas familiares están destinados por los niños. Ha sido declarado inconstitucional en el año 2000 en la ley Trole y se intenta revivir a través de esta reforma. Desmotiva el esfuerzo, afecta a la economía de trabajadores y familias. Pero realmente la pregunta que yo les hago es cuál es el mensaje que intentan dar con todo eso. Un mensaje de seguridad jurídica, de respeto a los derechos de los trabajadores, al esfuerzo de promover políticas que logren crear mayores fuentes de empleo. O el mensaje es que ganar dinero de forma legítima, con el sudor de la frente, es algo malo en el Ecuador. Yo les recuerdo que aquí muchos asambleístas, y con el legítimo derecho que les asiste, han accedido a créditos hipotecarios para poderse comprar una casa nueva, para poder prosperar, algo que es absolutamente legítimo, incluso en barrios que el presi les diría que son barrios pelucones. Pero yo les pregunto entonces, si ustedes se han puesto a pensar, ¿qué va a pasar con los créditos hipotecarios, con las deudas, con el tema de universidad que han proyectado los trabajadores de distintos sectores, del sector privado, que ustedes lesionan a través de esta reforma? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con estas deudas? ¿Qué va a pasar con ellos? Díganme, algunos de ustedes si se han puesto a pensar en aquello. Con respecto a la incorporación de las amas de casa,
a la seguridad social. Si bien se ha dicho aquí que es voluntario, pues aquí se nos han mostrado cifras, se nos habla de la incorporación de 1.500.000 amas de casa. Yo me pregunto de dónde han salido esas cifras. Y de acuerdo, es algo justo, es algo constitucional, pero muchas preguntas que no nos han podido responder ni en la comisión, ni en el Pleno, ni el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Dónde están los informes técnicos de sostenibilidad de esta propuesta? ¿Dónde están? Les diré que los propios directivos del IES nos pidieron mayor tiempo, mesas de trabajo para poder entregarnos estos documentos, porque los documentos no existen, brillan por su ausencia, y aún así se emitió un informe al apuro, probablemente porque la presidenta de la comisión tenía mucho afán de viajar con el presidente Correa a China. Pero en fin, la propuesta, como ya lo han dicho algunos compañeros, es incompleta y sería injusta en cierta medida. Incompleta porque claramente las amas de casa también tienen el derecho o sienten la necesidad de acceder al tema de la salud en la seguridad social. Y por otro lado es injusta porque el Estado no puede pretender financiar una obligación que está parada en el artículo 369 con los dineros de trabajadores privados. Con respecto a la eliminación del porcentaje del Estado al IES del 40%, este tema no es ni ingenuo ni es bondadoso, porque algunos de ustedes dicen en declaraciones públicas que el Estado podría dar más. Claramente, frente a los problemas económicos que se aboca en este año, en los próximos años, con la caída del precio del petróleo, claramente al no poner la base legal con el porcentaje, pues no está clara la obligatoriedad del Estado de entregar estos dineros que sirven para financiar las prestaciones y los servicios de jubilados. Así que, ojo con esta eliminación. Finalmente, compañeros asambleístas, el compromiso desde la Comisión de los Trabajadores de defender los derechos de los trabajadores. Los derechos de los trabajadores no pueden ser regresivos, jamás pueden ser regresivos. Yo reivindico el trabajo que venimos realizando con el asambleísta Páez, a pesar de estar en minoría, en un ambiente de hostilidad en muchos momentos en la comisión, porque nuestros argumentos no les gustan, pero está claro que si ustedes no cambian los preceptos allí contenidos, si no recapacitan, y si este es el regalo de Reyes que se le entrega a los ecuatorianos, estas reformas tal cual están planteadas, y no hacen caso a los reclamos, a las movilizaciones, no escuchan a los ciudadanos, pues aténganse no solamente al desgaste que ya tiene esta institución en cuanto a credibilidad, sino a que los ciudadanos, a que los trabajadores recurran al gran legislador de esta Asamblea Nacional, que es el presidente Correa, y sigan acudiendo a él para que se escuchen sus pedidos. Claramente, si viniera la orden desde allí, ustedes la obedecerían sin chistar. Así que los diálogos probablemente se entablarán con el gran legislador, y esto deja en un penoso y vergonzoso papel a la Asamblea Nacional, que debería hacer respetar los derechos de los trabajadores. Gracias.